¿Qué pasaría si te revelara que la narrativa que te han contado sobre Jesús, sobre la fe y sobre tu propia capacidad de conexión con lo divino está incompleta aún más, y si te dijera que existen verdades enterradas, deliberadamente ocultadas hace casi 2 milenios, que si salieran a la luz ahora mismo, sacudirían los cimientos de todas las estructuras religiosas establecidas? Imagina por un momento que las enseñanzas más profundas y transformadoras del Maestro no se encuentran en los textos que has leído toda tu vida, sino en un evangelio que la Iglesia oficial se esforzó por eliminar de la historia. Este evangelio no habla de un Dios lejano o de un cielo post-mortem como recompensa por la obediencia ciega. Habla de algo infinitamente más radical. El reino de lo divino no es un lugar al que se accede después de la muerte. Es un estado de conciencia que reside dentro de ti, esperando ser descubierto. Piensa en la audacia de esa afirmación. Jesús diciendo que no necesitamos intermediarios, ni sacerdotes, ni concilios, ni rituales complejos para experimentar lo sagrado. La salvación, según este evangelio perdido, no se gana siguiendo reglas externas, sino a través del profundo y valiente autoconocimiento. ¿No es esto una amenaza existencial para cualquier institución que basa su poder en la mediación espiritual y la dependencia de sus fieles? Este relato no es ficción, es la historia del Evangelio de Tomás, una colección de 114 dichos secretos que se creyó perdida para siempre, hasta que la arena del desierto egipcio decidió devolverla al mundo en el año 2045. Estás a punto de escuchar verdades que fueron consideradas demasiado peligrosas para sobrevivir al paso del tiempo, y una vez que las escuches, tu perspectiva sobre la fe, sobre Jesús y sobre ti mismo, nunca volverá a ser la misma. Prepárate para cuestionar todo lo que creías saber sobre el cristianismo primitivo, antes de que el poder político y religioso decidiera qué porciones de la enseñanza podías o no podías conocer. Durante siglos, la tradición dominante ha pintado a Tomás como el dudoso, el apóstol que necesitó tocar las heridas de Jesús para creer. Pero ¿es esta caricatura justa para uno de los discípulos más cercanos elegidos personalmente por el Maestro? Los textos que la Iglesia decidió preservar convenientemente omiten una historia mucho más compleja y fascinante de este hombre, cuyo nombre en arameo significa gemelo. Las tradiciones históricas y los textos descubiertos sugieren que Tomás no era un mero escéptico, sino quizás el más devoto y el más aventurero de todos los apóstoles. Recuerda cuando Jesús decidió regresar a Judea para resucitar a Lázaro, cuando los otros discípulos temían por sus vidas. Fue Tomás quien exclamó con una lealtad inquebrantable: «Vayamos también nosotros para morir con él». Esas no son palabras de duda, sino de profunda compromiso y lealtad total. Las narrativas antiguas nos pintan a un Tomás que viajó mucho más lejos que sus compañeros, llevando el mensaje cristiano hasta la India, fundando comunidades que aún hoy lo veneran como su apóstol original. Entonces, surge la pregunta incómoda: ¿por qué una figura tan influyente, tan leal y tan viajera fue reducida a un simple símbolo de incredulidad en la historia oficial? La respuesta se encuentra precisamente en el Evangelio que lleva su nombre, un texto que ofrece una visión del cristianismo tan revolucionaria que podría haber impedido el ascenso de la Iglesia institucional tal como la conocemos hoy. Imagina un cristianismo donde el acceso a lo divino es directo, sin necesidad de una jerarquía de sacerdotes, obispos o un papa. Un cristianismo centrado en el autoconocimiento y no en la obediencia a dogmas impuestos. Un camino que empodera al individuo, haciéndolo totalmente responsable de su propio despertar espiritual. Ahora, considera quién se beneficia de que tú no descubras esa verdad. ¿Por qué alguien querría transformar al más devoto de los discípulos en el símbolo de la duda, si no es para desacreditar las enseñanzas que él custodiaba? El Evangelio de Tomás representa esa voz silenciada,
Esa verdad que fue demasiado poderosa para ser tolerada por quienes buscaban construir un imperio espiritual basado en la autoridad externa y la fe administrada. El año es 2045 y el escenario es la árida región de Nag Hammadi en Egipto. Un campesino, Mohamed Ali Saman, mientras buscaba abono, desentierra una vasija de cerámica roja sellada. Su curiosidad triunfa sobre su miedo ancestral a los espíritus, y al abrirla, encuentra 13 códices de papiro, la biblioteca de Nag Hammadi. Entre ellos, la joya más preciada, una copia íntegra del Evangelio de Tomás. Estos textos fueron escondidos por monjes cristianos en el siglo IV, justo cuando la Iglesia romana estaba consolidando su poder y ordenando la destrucción sistemática de todo lo que consideraban herético. Alguien, en un acto de valentía espiritual, decidió que estas palabras eran demasiado valiosas para ser incineradas y las enterró para que las generaciones futuras, eventualmente, las encontraran. El Evangelio de Tomás que emerge es radicalmente diferente a los 4 canónicos. No hay relatos de la vida terrenal de Jesús, no hay mención a la crucifixión ni a la resurrección física. En su lugar encontramos 114 dichos o logia, presentados como las enseñanzas secretas que el Jesús viviente habló y Dídimo Judas Tomás registró. El énfasis está en el Jesús viviente, no en el histórico crucificado. Jesús compartiendo secretos íntimos con sus discípulos más cercanos. Dataciones académicas sugieren que estos textos podrían ser tan antiguos como los propios evangelios canónicos, y algunas secciones podrían incluso reflejar palabras orales directas de Jesús, preservadas sin las elaboraciones teológicas posteriores. Pero, ¿qué hacían estas enseñanzas tan peligrosas para merecer un entierro de casi 2000 años? La respuesta es su contenido subversivo. El Logia 3, por ejemplo, destroza la idea de un reino celestial distante. Jesús dice que si te dicen, mira, el reino está en el cielo, los pájaros del cielo llegarán antes. Si dicen, está en el mar, los peces lo encontrarán primero. Pero la revelación es, el reino está dentro de ti y está fuera de ti. Piensa en eso. El reino no es una promesa futura, es una realidad presente, accesible aquí y ahora en tu interior. Si esto es cierto, ¿qué necesidad hay de una iglesia que te promete ese reino después de la muerte? El Logia 113 refuerza esta idea, afirmando que el reino del Padre se extiende sobre la tierra y la gente no lo ve. No necesitamos morir para alcanzar lo divino. El camino es el autodescubrimiento, no la obediencia ciega. Esta es una espiritualidad que empodera al individuo hasta el extremo, eliminando la necesidad de cualquier autoridad espiritual externa. Esa es la razón por la que fue silenciado. Una institución basada en la jerarquía y la mediación no puede sobrevivir si cada persona descubre que es su propio portal a lo sagrado. Las enseñanzas contenidas en este evangelio van directamente contra la necesidad de una estructura de poder religioso. El temor a la pérdida de control y de influencia es palpable al analizar la historia de la iglesia primitiva. Las palabras de Jesús en el Logia 108 son un llamado directo a la alquimia espiritual. Quien beba de mi boca se volverá como yo. Yo mismo me volveré él y las cosas ocultas le serán reveladas. Esto no es lenguaje de adoración, sino de transformación radical. Jesús no quiere seguidores sumisos, quiere seres que se unifiquen con la fuente de toda existencia. Él está hablando de alcanzar un estado de conciencia donde el velo entre lo humano y lo divino se desvanece por completo. Para mantener el control, la iglesia institucional necesitaba reemplazar esta alquimia personal por un sistema de fe basado en la gracia recibida externamente y la obediencia a las normas establecidas. Si te das cuenta de que la salvación proviene de tu interior, dejas de necesitar que alguien te la conceda desde afuera. Al ver unos niños mamando, Jesús explica, cuando hagáis de los dos uno, y cuando hagáis lo interior como lo exterior, y lo exterior como lo interior, y lo superior como lo inferior, y cuando hagáis de hombre y mujer una sola cosa,
entonces entraréis en el reino. ¿Qué significa esta instrucción para nosotros hoy? Es una invitación a integrar nuestras polaridades internas, a sanar las divisiones entre nuestro mundo físico y nuestro mundo espiritual, entre lo consciente y lo inconsciente. Es un llamado a la totalidad. Las instituciones religiosas, por el contrario, a menudo fomentan la división, cuerpo y alma, bueno y malo, sagrado y profano. El Evangelio de Tomás promueve la disolución de esas falsas dualidades. Luego encontramos en Logia 70, si haces salir lo que está dentro de ti, lo que tienes te salvará. Si no tienes eso dentro de ti, lo que no tienes te matará. Esta es la ley fundamental del despertar. La salvación es un acto de manifestación interior. Lo que yace oculto dentro de tu potencial divino, cuando es traído a la luz, se convierte en tu salvador. Si ignoras o reprimes tu naturaleza esencial, esa negación se convierte en tu perdición. Es una responsabilidad tan grande que aterró a quienes querían mantenerte en la ignorancia. En Logia 77 eleva aún más el misticismo. Yo soy la luz que está sobre todas las cosas. Yo soy todo, de mí procedió todo y a mí todo alcanzó. Parte un trozo de madera y yo estoy allí. Levanta una piedra y me encontrarás allí. Jesús diciendo que Él es la esencia inmanente de toda la creación material. Esto es panteísmo puro, una visión del Dios inmanente en cada partícula del universo. Esto es diametralmente opuesto a la idea de un Dios trascendente que solo reside en un templo o que solo se revela a través de un clero específico. Cuando Pedro critica a María Magdalena por ser mujer, y por ende, indigna de recibir enseñanzas superiores, Jesús responde con una enseñanza sobre la trascendencia del género. Yo la guiaré para hacerla varón, para que ella también se convierta en un espíritu viviente semejante a ustedes los varones. Porque toda mujer que se hace varón, entrará en el reino de los cielos. Esta enseñanza, mal interpretada por siglos, no es una denigración de la feminidad, sino una afirmación radical de que el acceso al estado de conciencia plena, el espíritu viviente, trasciende las estructuras sociales impuestas de género. La autenticidad espiritual debe superar la identidad cultural. Esto era inaceptable para una iglesia que se estaba definiendo rápidamente como una estructura patriarcal rígida. La supresión del Evangelio de Tomás fue una jugada maestra para consolidar el poder masculino y jerárquico. Si Tomás contenía la voz de Jesús afirmando la igualdad espiritual y la primacía del conocimiento interior, toda la estructura de mediación masculina y jerárquica se volvía innecesaria. Pero ¿por qué seguimos atrapados en estas narrativas limitantes si tenemos acceso a textos que ofrecen una visión tan expansiva? La respuesta es que el proceso de olvido fue sistemático y violento. Para entender la magnitud de esta supresión, debemos viajar al siglo IV, al Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Este concilio, convocado por el emperador Constantino, no fue primordialmente un evento espiritual, sino una maniobra política para unificar un imperio turbulento bajo una única doctrina religiosa manejable. Constantino necesitaba uniformidad doctrinal para asegurar la obediencia política. Los textos elegidos para el Nuevo Testamento eran aquellos que promovían una jerarquía clara, la obediencia al credo oficial y la necesidad de una autoridad centralizada. El Evangelio de Tomás, con su énfasis en el individuo y su acceso directo a lo divino, era el anarquismo espiritual que el nuevo orden imperial no podía tolerar. El gnosticismo, término amplio que a menudo incluía textos como Tomás, fue etiquetado como herejía no porque careciera de sabiduría, sino porque desafiaba la autoridad de los obispos recién empoderados. Ireneo de León, una figura clave en esa época, atacó estas enseñanzas no solo por sus ideas, sino por la amenaza social que representaban. Individuos autónomos espiritualmente no son súbditos fáciles de controlar. La iglesia institucional naciente necesitaba que la salvación fuera un producto administrado, no una realización personal. Si la gente puede encontrarse a Dios en un trozo de madera o levantando una piedra, como dice Tomás,
¿Quién necesita pagar diezmos y ofrendas a una institución religiosa para obtener acceso? Además del control teológico y político, había un interés económico enorme en suprimir estas enseñanzas. Una estructura eclesiástica necesita congregaciones dependientes. Los sacramentos, las indulgencias y los servicios religiosos pagados son el sustento de cualquier organización religiosa con poder temporal. Si el creyente descubre que la comunión más profunda se da en la meditación silenciosa sobre su propia conciencia, el edificio de la institución comienza a tambalearse. Y no olvidemos la cuestión del género. El Evangelio de Tomás presenta a María Magdalena no solo como discípula, sino como alguien que Jesús guía hacia la trascendencia espiritual completa, un estatus que los líderes masculinos intentaron negar consistentemente. Al seleccionar los evangelios canónicos, se purgó cualquier texto que diera voz o autoridad espiritual a las mujeres, afianzando así un sistema patriarcal que perdura en muchas tradiciones hasta el día de hoy. El rechazo al Tomás no fue accidental. Fue una ingeniería social y religiosa deliberada para construir una autoridad jerárquica. Los textos seleccionados favorecían narrativa pasiva y obediencia, mientras que Tomás exigía una participación activa, incluso mística, del individuo. El contraste es aterradoramente claro cuando analizamos la diferencia entre el modelo de salvación que promueve Tomás y el modelo institucional. En el modelo tradicional, la salvación es un regalo externo, mediado por la Iglesia, que requiere la aceptación de dogmas específicos. Eres pasivo, un receptor de la gracia. Dependes de los administradores de esa gracia. Pero el Evangelio de Tomás clama que la salvación es intrínseca. Es el resultado de hacer salir lo que está dentro de ti. Esta no es una diferencia menor, es una redefinición completa del propósito humano. El Logia 67 es explícito. Quien lo conoce todo, pero no se conoce a sí mismo, fracasa por completo. Todo el conocimiento externo, toda la erudición teológica, es inútil si no hay un espejo interior que refleje la verdad. Una fe basada en el conocimiento interno fomenta el cuestionamiento, la exploración valiente y la responsabilidad individual. Una fe basada en la autoridad externa fomenta la conformidad, la supresión del pensamiento crítico y la dependencia, aunque la estructura externa ofrece seguridad y comunidad, a menudo a costa de la autonomía espiritual. El camino de Tomás promete autenticidad, aunque venga acompañado de la soledad del buscador solitario. ¿Estás dispuesto a abrazar esa responsabilidad individual? ¿O prefieres la comodidad de la dependencia delegada? El descubrimiento en el año 2045 no fue solo un hallazgo arqueológico, fue un catalizador para un despertar global. La ciencia moderna ha corroborado la antigüedad de los textos de Nag Hammadi. Los análisis de radiocarbono sitúan la copia de los códices entre los siglos III y IV, justo en el momento de la gran consolidación eclesiástica. Los fragmentos griegos encontrados en Oxirrinco, datados del siglo III, demuestran que este evangelio circulaba activamente antes de ser suprimido. Los expertos lingüísticos han identificado en los dichos de Tomás ecos del arameo, la lengua de Jesús, sugiriendo una transmisión oral sorprendentemente fiel que precede a las elaboraciones teológicas posteriores. Los académicos han notado que muchas enseñanzas de Tomás son versiones más puras, más directas, de parábolas que luego se modificaron en Mateo o Lucas. Es como si tuviéramos una grabación original que luego fue reeditada para el lanzamiento comercial. Pero la evidencia de la influencia de Tomás se extiende mucho más allá de Egipto. Las tradiciones cristianas de la India, los cristianos de Santo Tomás en Kerala, mantienen vivas las narrativas de que Tomás viajó a esas costas en el año 52 después de Cristo. Estas comunidades conservaron rituales y tradiciones que se distinguen notablemente del cristianismo occidental, enfatizando la contemplación y el acceso directo a lo divino,
precisamente los temas centrales del Evangelio de Tomás. Esto sugiere que Tomás llevó consigo esta versión más mística y menos institucionalizada del mensaje. Los académicos que estudian las tradiciones orientales descubren que las comunidades fundadas por Tomás en la India parecen haber preservado una forma de cristianismo que se asemeja más a las enseñanzas encontradas en Nag Hammadi que a las que se impusieron en Roma. ¿Qué significa esto? Significa que el cristianismo que se expandió hacia el este fue radicalmente diferente, más centrado en la experiencia interior, que el cristianismo que se consolidó en Occidente bajo el Imperio Romano. La supervivencia de estos manuscritos en Nag Hammadi fue un milagro de la resistencia humana, un acto de desafío silencioso contra la ortodoxia emergente. Estos monjes sabían que estaban escondiendo no solo textos antiguos, sino una alternativa completa al futuro religioso que se estaba forjando, y su sacrificio ha llegado hasta nosotros, en el año 2025, para que podamos contrastar la narrativa oficial con la voz directa del Maestro. ¿Por qué la tradición canónica excluyó textos que promovían la igualdad de género, la inmanencia de Dios y la responsabilidad espiritual individual? La respuesta, una vez más, es el poder. El impacto contemporáneo de este redescubrimiento es innegable. En una era de desconfianza hacia las grandes instituciones, el Evangelio de Tomás resuena con una necesidad urgente de autenticidad espiritual. Personas en todo el mundo, desde místicos hasta psicólogos, han encontrado en sus 114 dichos herramientas prácticas para el crecimiento interior. El Logia 70, sobre hacer salir lo que está dentro, es un manifiesto para la autoexploración psicológica y espiritual. Aquellos que se sintieron alienados del cristianismo tradicional porque les exigía renunciar a su intuición o a su pensamiento crítico, encuentran en Tomás una validación. Tu malestar con el dogma puede ser una señal de que tu intuición espiritual está vibrando con verdades más antiguas y profundas. Si sientes que hay una chispa de verdad en estas palabras que la autoridad religiosa intentó apagar, quiero que sepas que no estás solo. Tenemos una comunidad increíble de buscadores de la verdad como tú. Y si te interesa seguir explorando estas verdades redescubiertas, el enlace a nuestro grupo exclusivo de WhatsApp está justo en la descripción de este video. Únete a la conversación donde compartimos conocimientos que van mucho más allá de lo que podemos discutir aquí. Cómo honrar la historia y la tradición mientras se integra la sabiduría de textos que fueron explícitamente condenados. Cómo mantener la cohesión de una comunidad que se basa en la obediencia si las enseñanzas de Jesús promovían la autonomía radical. Para los líderes religiosos, esto obliga a confrontar la propia fuente de su autoridad. Si Jesús dijo que el reino está dentro, entonces la autoridad principal reside en el corazón del buscador, no en la cátedra del predicador. Esto exige un cambio de paradigma, de ser guardianes de la verdad a ser facilitadores del descubrimiento interior. Sin embargo, las tradiciones más arraigadas se resisten. Argumentan que la simplicidad de Tomás es peligrosa sin la guía de la Iglesia para interpretarla, temiendo que los individuos malinterpreten las verdades profundas y caigan en el narcisismo espiritual o el aislamiento. Pero no es la dependencia espiritual lo que abre la puerta a la manipulación y al abuso de poder que hemos visto repetidamente a lo largo de la historia. El Evangelio de Tomás, al exigir que traigas a la luz lo que está dentro, nos fuerza a desarrollar un discernimiento interno robusto, una capacidad que la tradición institucional buscó atrofiar sistemáticamente. El concepto de Jesús como el que despierta a otros a su propia divinidad es el núcleo del mensaje. Él no se presenta como el único camino, sino como el que muestra el camino para que todos se conviertan en camino. Cuando Pedro duda de María Magdalena, Jesús no solo la defiende, sino que establece un estándar de trascendencia. Alcanzar el estado de espíritu viviente, un estado que supera las limitaciones físicas y sociales. Es una promesa de liberación total. Esta perspectiva nos obliga a reevaluar nuestra propia vida espiritual. ¿Estoy buscando respuestas en templos o en mi propia quietud?
Estoy tratando de cumplir reglas o de transformar mi ser. Estoy esperando que alguien me salve, o estoy activando el poder que Jesús dijo que ya posee. El logia que te advierte que si no tienes eso dentro, lo que no tienes te matará. No es una amenaza teológica, es una advertencia psicológica y existencial. Ignorar tu centro auténtico es renunciar a tu vida, es permitir que las estructuras externas, las expectativas sociales o los miedos ancestrales dicten tu realidad. El Evangelio de Tomás nos recuerda que el cristianismo primitivo fue una floración de diversidad espiritual. Una época donde el misticismo, la filosofía y la enseñanza directa coexistían en un rico tapiz de comprensión. La uniformidad que se impuso después fue el resultado de una batalla cultural e ideológica, donde la simplicidad controlada venció a la complejidad liberadora. Hoy, en el año 2025, estamos viendo una reversión fascinante de ese proceso. La tecnología nos permite acceder a los textos prohibidos, desenterrar las voces silenciadas y comparar las versiones oficiales con las originales. Este acceso global ha democratizado la sabiduría, permitiendo que tu viaje espiritual sea tan personal y profundo como lo fue para los primeros discípulos. Ya no tienes que depender de una sola fuente interpretativa. Puedes leer a Tomás, meditar en sus palabras y contrastarlas con tu experiencia directa. Puedes explorar las enseñanzas de los místicos orientales, los yogis, los sufíes y encontrar ecos de la misma verdad universal que Jesús compartió con Tomás. Es un momento de empoderamiento espiritual sin precedentes, pero esta libertad exige coraje. El coraje de mirar hacia adentro y enfrentar las sombras que has estado evitando. El coraje de cuestionar las creencias reconfortantes, pero limitantes que te fueron heredadas. El coraje de aceptar que la plenitud no está en un futuro lejano, sino en la calidad de tu conciencia en este preciso instante. Si te has sentido atraído por este mensaje, si las palabras de Jesús a través de Tomás han resonado en un lugar profundo de tu ser, es porque tu espíritu reconoce su propia voz ancestral. Estás siendo llamado a un despertar que no requiere afiliación a ninguna institución, solo compromiso con la verdad personal. El reino no es un premio, es un estado de ser. Estás listo para entrar en él ahora mismo, haciendo de lo interior lo exterior y trascendiendo las divisiones que te han mantenido fragmentado. ¿O seguirás esperando que un intermediario te dé permiso para ser completo? El Evangelio de Tomás ha esperado 2 milenios para hablarte directamente a ti. ¿Qué harás con esa verdad que fue tan valiosa que alguien arriesgó todo para que tú la escucharas hoy?